La sala del tribunal estaba en silencio, el aire estaba cargado de anticipación mientras el niño se paraba frente al juez. Su pequeña figura, apenas más grande que unos pocos pies de alto, se perdía en la enorme silla, sus manos se aferraban a los bordes de la mesa, agarrándose firmemente como si la fuerza en su pequeño cuerpo lo ayudara a sentirse más estable en el entorno intimidante. La jueza, una mujer de autoridad equilibrada y compasión gentil, estaba sentada en el banco elevado. Había visto innumerables casos pasar por su sala del tribunal, pero algo sobre el caso de hoy se sentía diferente. Este niño llamado Mick, tenía una forma de atraerla. Sus ojos llenos de dolor y anhelo contaban una historia más profunda de lo que los documentos legales podían transmitir. La vida de Mick había sido todo menos fácil. Había pasado por más de lo que cualquier niño debería tener que soportar. Con solo 6 años, había perdido a sus 2 padres en un trágico accidente automovilístico. El mundo como lo conocía se había derrumbado y el sistema se había apoderado. Malik fue colocado en un hogar de acogida, como fue el proceso cuando un niño pierde a sus padres. Pero la ausencia del amor y la seguridad que ofrece una familia era algo que nadie podía reemplazar. La jueza Caroline Lewis había visto a muchos niños como Malik pasar por su sala del tribunal, cada uno cargando sus propias cargas, sus propias historias de desamor. Ella había aprendido a mantener la compostura para tomar decisiones con la ley en mente, pero durante el mes que había pasado con Malik algo cambió dentro de ella. Malik no era solo otro caso por resolver, era un niño que necesitaba que alguien lo viera, que lo cuidara, que lo escuchara. Con el tiempo Malik se había familiarizado con el comportamiento amable del juez, había sido un visitante frecuente de su sala del tribunal, no como acusado sino como un niño pequeño atrapado en el torbellino del cuidado temporal. Al principio había sido tímido, retraído, miedo de abrirse, pero el juez Lewis, a través de conversaciones simples, se había ganado su confianza. Ella había aprendido sobre sus gustos y disgustos, sus sueños de convertirse en astronauta y su anhelo de estabilidad, un lugar al que pudiera llamar hogar. En este día en particular, mientras se sentaba frente a ella, el pequeño rostro de Malik era ilegible. Sus manos agarraron la silla con fuerza y miró hacia adelante. El juez Lewis notó el miedo silencioso en sus ojos, la incertidumbre que venía con ser pasado de un hogar de acogida a otro, cada uno sintiéndose temporal e impersonal. Ella había visto la soledad en sus ojos, un reflejo de los años de inestabilidad que había soportado. Mientras la audiencia continuaba, el juez Lewis notó la incomodidad de Malik. El sistema de acogida, si bien estaba destinado a proporcionar seguridad temporal, no era una solución permanente. Ella sabía que lo que necesitaba era más que un lugar donde quedarse. Necesitaba amor, necesitaba a alguien que lo cuidara de la forma en que los padres deben cuidar a sus hijos, pero con el sistema empantanado por el papeleo, obstáculos burocráticos y un mar interminable de casos, encontrando que la familia permanente era casi imposible. Justo cuando la audiencia estaba a punto de llegar a su fin, Malik, que había estado callado hasta ahora, de repente miró al juez Lewis. Sus ojos se encontraron con los de ella y por primera vez su voz rompió el silencio. Juez Lewis, dijo su pequeña voz temblorosa pero fuerte, eres mi mamá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y por un momento el tiempo pareció detenerse. La sala del tribunal, generalmente bulliciosa con los sonidos de la jerga legal y el barajar de papeles, quedó inquietantemente silencioso. La jueza, que había trabajado con niños en el sistema durante años, nunca había escuchado algo así. Había visto a muchos niños anhelar una conexión para una familia, pero la declaración de Malik la golpeó en el fondo. Todos en la sala del tribunal se giró para mirar a Malik, algunos sorprendidos, otros conmovidos por sus palabras. No era una declaración de capricho infantil ni un grito de atención, era una súplica de amor y consuelo que tanto necesitaba. Era una expresión honesta y cruda de su deseo más profundo de pertenecer, de tener a alguien que realmente lo viera como era. Y en ese momento, el juez Lewis supo el peso de las palabras de Malik. Le dolió el corazón al mirarlo. No era su madre, al menos no biológicamente, pero en ese momento sintió como si fuera lo más cercano que tenía. La relación que habían formado, aunque no basada en la sangre, había creado un vínculo de confianza y compasión en la mente de Malik. Se había convertido en su protectora, la persona que le había mostrado amabilidad cuando nadie más lo había hecho. El juez Lewis respiró hondo tratando de calmarse mientras la emoción del momento amenazaba con abrumarla. Sabía que la sala del tribunal la estaba observando.
pero en ese momento fue como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejando solo los ojos esperanzados de Malik y su propio sentido de la responsabilidad. Con una suave sonrisa, se dirigió al joven, con la voz cargada de emoción. Malik, comenzó suavemente. Eres un joven muy especial y estoy muy orgulloso de ti por ser tan valiente hoy. Pero quiero que sepas algo, nunca estás solo. Puede que no sea tu madre, pero siempre estaré aquí para ti. Me aseguraré de que tengas todas las oportunidades para crecer y tener éxito. Los ojos de Malik se llenaron de lágrimas y asintió. Su agarre en la silla se aflojó. El peso del momento era pesado, pero había una chispa de esperanza en sus ojos ahora. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto, sintió que alguien se preocupaba en medio de su dolor e incertidumbre. Malik había encontrado a alguien que realmente se preocupaba por su futuro, que quería verlo prosperar y, por primera vez, la idea de una familia no parecía tan lejana. La declaración de Malik, simple pero profunda, permaneció en el aire. El peso de sus palabras resonó en toda la sala del tribunal e incluso aquellos que estaban acostumbrados a la agitación emocional del sistema legal no pudieron ignorar la crudeza del momento. La jueza Lewis, que había pasado años tomando decisiones que impactaron las vidas de innumerables personas, se encontró en una encrucijada. Siempre había creído en el poder de la ley para hacer justicia. Pero aquí frente a ella había un niño que pedía algo más, algo que el sistema legal no podía proporcionar fácilmente. Mientras la sala permanecía en silencio, la pequeña figura de Malik permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la jueza Lewis, buscando una reacción. No estaba seguro de qué esperaba de ella, si esperaba que milagrosamente lo tomara en sus brazos y prometiera nunca soltarlo, o si temía que simplemente pudiera ignorar sus palabras como los deseos ingenuos de un niño, pero en ese momento no. Necesitaba nada más que su reconocimiento, era todo lo que había pedido. La jueza Lewis, visiblemente conmovida por la súplica de Malik, se tomó un momento antes de volver a hablar. Su mano, que había estado posada en el borde de su escritorio, ahora descansaba suavemente sobre los papeles frente a ella. Sus ojos se suavizaron mientras miraba al niño, sintiendo la vulnerabilidad que había mostrado al expresar su deseo más profundo. Esto no se trataba solo de su futuro y cuidado de crianza, se trataba de su humanidad, su necesidad de conexión y su anhelo de pertenecer. Malik, la jueza Lewis dijo, su voz firme pero llena de compasión, entiendo lo que está diciendo y quiero que sepa que escucho. Tú, sé que ya has pasado por mucho y el mundo puede sentirse abrumador a veces. Pero no estás solo, haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que encuentres la familia que mereces. Pase lo que pase. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, llenas de la promesa de esperanza y estabilidad. Podía sentir el peso de la necesidad de Malik y aunque sabía que la orden de alejamiento que se avecinaba no sería fácil, también sabía que estaba en condiciones de marcar la diferencia. El caso que tenía ante ella no era uno de tecnicismos legales, sino de conexión humana, aún. Recordatorio de por qué había elegido convertirse en juez. En primer lugar, quería ser una voz para los que no tenían ninguna, especialmente los niños vulnerables que se perdieron en el sistema en las semanas posteriores. El caso de Malik se convirtió en una prioridad para el juez Lewis. Ella ya había sido fundamental en la defensa de niños como él. Pero después de escuchar sus sinceras palabras, supo que algo tenía que cambiar. El sistema de acogida a menudo estaba superpoblado y con fondos insuficientes, lo que dificultaba que los niños encontraran hogares permanentes. Había innumerables niños que, como Malik, estaban atrapados en el ciclo de colocaciones temporales. Sus esperanzas se desvanecían una y otra vez a medida que eran trasladados de un hogar a otro, pero el caso de Malik era diferente. Su súplica, su deseo de una figura materna, había tocado la fibra sensible de la jueza Lewis y estaba decidida a ayudarlo. No pasó mucho tiempo antes de que la jueza Lewis comenzara a comunicarse con agencias de adopción en busca de la familia adecuada para Malik, pero pronto se dio cuenta de que encontrar el hogar adecuado para un niño no era tan simple como hacer coincidir las necesidades de un niño con una lista de padres potenciales. Requería tiempo, paciencia y una comprensión profunda de lo que significaba brindarle a un niño amor, estabilidad y cuidado. Trabajó en estrecha colaboración con trabajadores sociales, examinando los perfiles de innumerables familias para asegurarse de que el hogar en el que se colocaría a Malik fuera uno que realmente lo cuidara. Quería asegurarse de que se le darían todas las oportunidades para tener éxito y sentirse amado.
Mientras tanto, Malik, aunque todavía esperanzado, estaba comenzando a darse cuenta de la gravedad de su situación. Si bien la idea de ser adoptado por una familia amorosa alguna vez le había parecido un sueño lejano, estaba comenzando a verlo como una posibilidad, pero incluso cuando la esperanza crecía, hubo momentos de duda. La constante incertidumbre de estar en el sistema de acogida, pasar de un hogar temporal a otro lo había hecho cauteloso. Se había sentido decepcionado antes, y aunque la jueza las palabras de Luis le habían traído consuelo, no pudo evitar preguntarse si esto también sería otra promesa rota. La jueza Luis estaba al tanto de la creciente preocupación de Malik. Entendía que para él la confianza era algo que tenía que ganarse, no solo darse libremente, pero estaba decidida a demostrarle que había personas que realmente se preocupaban por él y que nunca lo abandonarían. Se propuso visitarlo regularmente para ver su progreso y recordarle que no estaba olvidado. Quería que supiera que, sin importar lo que pasara, siempre tendría a alguien de su lado. Alguien que creía en él y que lucharía por él. Un día, después de meses de búsqueda y papeleo, la jueza Luis finalmente encontró una familia que sentía que sería perfecta para Malik. Los Thompson, una pareja cálida de unos 30 años, habían estado buscando adoptar un niño durante años. Tenían la experiencia, los recursos y el amor para brindarle a Malik el hogar estable que siempre había soñado. Habían sido aprobados después de una verificación de antecedentes exhaustiva y la jueza Luis había pasado un tiempo considerable conociéndolos personalmente. Habían conocido a Malik en varias ocasiones y estaba claro que estaban comprometidos a ofrecerle un lugar en su familia. La audiencia de adopción estaba programada y el juez Luis sabía que este momento sería crucial para Malik. Ella había visto cómo había crecido a lo largo de los meses, cómo sus muros habían comenzado a derrumbarse a medida que confiaba más en ella, cómo había comenzado a creer que una vida mejor era posible, pero el paso final, el que cambiaría todo para él, aún estaba por delante. Cuando llegó el día de la audiencia de adopción, el corazón de Malik se aceleró de emoción y nervios, no tenía idea de qué esperar. ¿Serían realmente los Thompson su familia para siempre? ¿Lo amarían de la forma en que anhelaba ser amado? ¿Aceptarían sus defectos? Y todas estas preguntas se arremolinaban en su mente cuando entró en la sala del tribunal una vez más. La sala del tribunal estaba en silencio, pero había una innegable sensación de anticipación en el aire. Malik se sentó nervioso en la silla junto al juez Luis, sus pequeñas manos inquietas en su regazo. Sus ojos seguían moviéndose hacia la puerta esperando que entraran los Thompson. Los había visto algunas veces antes, pero hoy se sentía diferente. Esta no era solo otra reunión, este era el día que podría cambiar todo para él. Cuando las puertas de la sala del tribunal se abrieron, los Thompson entraron. Sus caras brillando de calidez y emoción. El señor y la señora Thompson estaban vestidos pulcramente, sus sonrisas amplias. Mientras se acercaban al frente de la sala, caminaron hacia Malik. Sus ojos nunca lo dejaron y Malik pudo sentir su energía, su amor genuino y entusiasmo por darle la bienvenida a sus vidas. Era como si ya fueran sus padres y en ese momento Mick no pudo evitar sentir una oleada de esperanza en su pecho. El juez Luis observó mientras los Thompson tomaban asiento frente a Malik. Su expresión suave y compasiva. Había visto crecer a Malik en los últimos meses y había visto la increíble resiliencia en él. Había sido un largo camino, pero ahora era el momento de que finalmente tuviera la familia que se merecía. Podía sentir el peso de este momento. Esto no se trataba solo de papeleo y legalidades, se trataba de transformar la vida de un niño. Malik miró al juez Luis, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Crees que realmente me amarán?, preguntó, su voz temblorosa por la incertidumbre. El juez Luis sonrió suavemente tranquilizándolo. Sé que lo harán, Malik, he visto la forma en que te miran, la forma en que se preocupan por ti. Vas a tener una familia que te amo exactamente por quien eres. Su corazón se agitó ante sus palabras, pero la duda aún persistía. ¿Cómo podría alguien amar verdaderamente a un niño que había pasado por tanto? ¿Qué pasaría si no lo entendían? No sabían cómo ayudarlo a sanar. Malik había pasado tantos años buscando un lugar al que llamar hogar, un lugar donde se sintiera verdaderamente aceptado, que parecía casi imposible creer que finalmente estaba sucediendo. El miedo al rechazo era poderoso y no podía quitarse la sensación de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Cuando la jueza Luis comenzó la audiencia,
Habló amablemente pero con firmeza sentando las bases para el proceso de adopción, revisó el papeleo, las evaluaciones y los muchos pasos que habían. Llevado a este momento no hubo objeciones ni demoras, todo había estado en orden. Los Thompson habían demostrado ser la familia adecuada para Malik y Malik había demostrado que estaba listo para ser parte de sus vidas. Cuando la jueza Louise miró a Malik, pudo ver la incertidumbre en sus ojos, pero también vio la chispa de esperanza que comenzaba a encenderse. Los Thompson hablaron a continuación, sus voces llenas de emoción mientras expresaban su amor por Malik. La señora Thompson, su voz temblorosa de emoción, dijo Malik: hemos estado esperando a un hijo como tú. Sabemos que has pasado por mucho, pero te prometemos apoyarte, cuidarte y amarte incondicionalmente. Ahora eres nuestro hijo y nada cambiará eso. Los ojos de Malik se llenaron de lágrimas al escuchar sus palabras. ¿De verdad podría estar pasando esto? ¿De verdad era esta la familia que había estado buscando? Parecía un sueño y por un momento apenas podía creerlo. El señor Thompson habló a continuación. Su voz estaba llena de calidez y convicción. Sabemos que ser una familia es un viaje. No siempre será fácil, pero lo enfrentaremos juntos. Ya no estás solo, Malik, siempre estamos aquí para ti. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho mientras los miraba. Este no era solo un momento fugaz. Estas eran personas reales que le prometían un futuro. Ya no era solo un niño atrapado en el sistema. Era el hijo de alguien. Cuando el juez Louise asintió con aprobación, se giró hacia Malik. Malik, ¿quieres formar parte de la familia Thompson? La sala se quedó en silencio cuando Malik respiró hondo. Su corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. Con voz temblorosa pero llena de sinceridad dijo: si quiero ser parte de su familia. Hubo un suspiro colectivo de alivio en la sala cuando el juez Louise sonrió. Entonces es un honor para mí declararte oficialmente Malik Thompson. Ahora eres parte de esta familia y sé que te apreciarán con todo su corazón. La sala del tribunal estalló en aplausos, pero Malik estaba demasiado abrumado para escuchar los vítores. Su corazón estaba acelerado, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Por primera vez en su vida sintió que realmente pertenecía. No era solo la adopción, era el amor que había encontrado en los Thompson, la sensación de que finalmente estaba en casa. El viaje de Malik estaba lejos de terminar, pero en ese momento supo que había encontrado el lugar donde sería amado y cuidado. Ya no era solo un niño de acogida, era parte de una familia, y cuando miró a los Thompson, sus nuevos padres, supo que ya no estaba solo en este mundo. El juez Louise miró, su corazón henchido de orgullo. De esto era de lo que se trataba, la oportunidad de darle a un niño un futuro, la oportunidad de ofrecer una familia de un niño que había pasado por tanto, que había presenciado una poderosa transformación en Malik. Pero no fue solo él quien había cambiado. Los Thompson también se habían transformado, habían encontrado un hijo, y a cambio Malik había encontrado la familia que siempre había soñado. Por primera vez en mucho tiempo la sala del tribunal estaba llena de algo raro, amor verdadero, incondicional. El viaje a este momento había sido largo y lleno de desafíos, pero Malik ya no era solo un niño en el sistema, era parte de una familia. El hogar Thompson ahora era su hogar. No solo le proporcionaron las cosas materiales que necesitaba, le dieron algo mucho más valioso: amor, aceptación y un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. En los días que siguieron, Malik se adaptó a su nueva vida. Los Thompson fueron amables, pacientes y comprensivos, pero no siempre fue fácil. Había pasado años mudándose de un lugar a otro sin saber realmente si alguien estaría allí para él cuando las cosas se pusieran difíciles, pero ahora cada mañana se despertaba con los rostros familiares de los Thompson que lo saludaban con sonrisas y afecto. Dejaban en claro día tras día que él no era solo un invitado en su casa, era su hijo, y iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que se sintiera seguro y amado. Las primeras noches en su nuevo hogar fueron difíciles para Malik. Se había acostumbrado a la soledad de dormir en una cama nueva y desconocida sin saber cuándo o si alguien vendría a verlo, pero los Thompson se aseguraron de verlo todas las noches. La señora Thompson llamaba a su puerta antes de acostarse, siempre preguntando si necesitaba algo, ofreciéndole consuelo y tranquilidad. Malik comenzó a abrirse más con el tiempo, les contó sobre sus sueños y miedos, las cosas que pesaban mucho en su corazón.
El hijo escuchó atentamente, nunca juzgó ni se apresuró a ofrecer soluciones, simplemente escucharon y brindaron el apoyo emocional que Malik necesitaba. Sus muros comenzaron a derrumbarse y comenzó a creer en el amor que le ofrecían. Una noche, mientras Malik estaba sentado con el señor Thompson en la sala de estar, tuvieron una larga conversación sobre lo que significaba ser parte de una familia. El señor Thompson compartió historias de su propia infancia, contando las lecciones que sus padres le habían enseñado sobre la amabilidad, la integridad y la importancia de defender lo que era correcto. Animó a Malik a soñar en grande, a trabajar duro y nunca que alguien le dijera que no era digno del éxito o la felicidad. Mick sintió una sensación de orgullo hinchándose en su pecho mientras escuchaba por primera vez. Creyó que sus sueños no eran solo fantasías, eran posibles. Los Thompson también se aseguraron de involucrar a Malik en las tradiciones familiares, como hornear galletas juntos durante las vacaciones, asistir a eventos deportivos y hacer viajes de una semana. Malik nunca antes había experimentado estas simples alegrías y cada nueva experiencia se sentía como un regalo. No podía recordar la última vez que se había reído tanto o se había sentido tan a gusto. Por una vez, no tenía que preocuparse por dónde dormiría la noche siguiente o si alguien lo cuidaría. A medida que pasaban los meses, la transformación de Malik fue nada menos que notable. Se destacó en la escuela. Sus maestros notaron cuánto más seguro y comprometido se había vuelto. Hizo nuevos amigos y encontró un sentido. Sentía una seguridad que nunca había conocido, pero quizás el cambio más significativo llegó en su relación con sus padres adoptivos. Empezó a llamarlos mamá y papá sin dudarlo y se sintió natural. Se habían convertido en sus padres, no solo de nombre, sino en todos los sentidos que importaban. Una noche, mientras estaban sentados a la mesa, la señora Thompson se acercó y tomó la mano de Malik. «Estamos muy orgullosos de ti, Mick», dijo con voz llena de emoción. «Has recorrido un largo camino y sabemos que hay mucho más por delante para ti. Vas a hacer cosas increíbles y siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Los ojos de Malik se llenaron de lágrimas al mirar a su nueva familia. Nunca se había sentido tan visto, tan comprendido y tan amado. En ese momento, supo que todo había cambiado. No era el niño asustado e inseguro que había entrado en sus vidas meses atrás. Era un joven feliz y seguro de sí mismo con un futuro. Su futuro y el de los Thompson también habían crecido gracias a esta experiencia. Abrieron sus corazones a un niño necesitado, y a cambio, encontraron una alegría que nunca esperaron. Aprendieron que la familia no se trata solo de sangre, se trata de amor, confianza y la voluntad de apoyarse mutuamente sin importar lo que hubieran hecho. Habían adoptado a Malik, pero en muchos sentidos él también los había adoptado. Para Malik, el viaje estaba lejos de terminar, habría altibajos, desafíos y triunfos, pero ahora tenía una familia que lo enfrentaría todo con él. Había encontrado el lugar al que pertenecía y eso era algo que nadie podría quitarle jamás. Cuando miró a su alrededor y vio a su familia, se dio cuenta de que este era solo el comienzo de su historia. Con los Thompson a su lado, todo era posible. Al final, esto era más que una simple adopción legal. Era la historia de un niño que encontraba su lugar en el mundo y una familia que encontraba a su hijo. Era una historia de amor, resiliencia y esperanza. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo comienzo y para Malik, ese comienzo finalmente había llegado.